Hemos recorrido juntos una hermosa serie titulada Iglesia Viva y hemos recordado la iglesia primitiva en el libro de los Hechos. Hemos visto que no fue simplemente un grupo de personas que se reunían. Es bien importante considerar la historia. Dicen por ahí que aquel que no conoce su historia puede repetir los mismos errores, pero cuando nosotros analizamos la historia, en este caso la historia bíblica basada en el libro de los Hechos, podemos ver también aquellos elementos claves que hicieron que la iglesia del siglo I fuera tan poderosa, fuera tan, hermano, influyente, tan prevaleciente, que hasta la fecha, en el siglo XXI, 20 siglos después, nosotros podemos seguir hablando de ella y somos prácticamente derivados de ella. Hermano, pero no nada más por sus estrategias, sino la realidad es que el Espíritu Santo es el que llenaba a esta comunidad, conforme lo pudimos ver en sermones pasados, y este poder del Espíritu Santo en la iglesia del primer siglo fue la que transformó. Fíjese, voy a repetir esta palabra, la que transformó y trastornó al mundo. Es bien importante que lo entienda. Sí, el primer domingo del mes de agosto, en la primera prédica, aprendimos que una iglesia viva es una iglesia que ora y que adora con fervor. Es lo que estábamos estudiando. Porque la oración, el clamor, es la fuente, es el motor que encendió todo lo que sucedió en aquellos días, y se nos invitó a que nosotros también adorásemos y orásemos como esta iglesia. El segundo domingo vimos que una iglesia viva es una iglesia unida y es una iglesia generosa, porque nadie vivía para sí mismo, conforme leímos y aprendimos, sino que compartían lo que tenían con los verdaderos hermanos, y adicional a eso lo daban a todos los necesitados. El domingo pasado entendimos que una iglesia viva es una iglesia que participa en la misión. ¿A qué me refiero con ello? Que enviaba apoyo a todos aquellos que van y comparten la palabra del Señor, pero que también son testigos en su comunidad, es decir, que son trascendentes, ¿sí? que trascienden en el lugar donde están presentes. Y hoy, este domingo, llegamos a la cuarta y penúltima parte de esta serie, Iglesia Viva, y quiero que recibamos con un corazón abierto y que recibamos con un corazón sincero lo que vamos a ver respecto a la iglesia, que aparte de ser todo lo que ya le mencioné, era una iglesia obediente y era una iglesia que era efectiva en la misión. Tenga esto presente en el tiempo que vamos a utilizar, ¿sí? No basta solamente con orar, conforme vimos el primer domingo, no solamente basta con estar unidos ni con participar. Además de eso, además de la unidad, además de la oración, de la participación, debemos nosotros, cada uno de nosotros, ser obedientes al Espíritu Santo, a todo lo que Él nos manda hacer, y ser efectivos en cumplir la misión que se nos ha encomendado. Así es que en el libro de los Hechos, capítulo 13, lo que dimos lectura hoy, la iglesia de Antioquía obedeció a la voz del Espíritu Santo y envió a dos personas, envió a Pablo y envió a Bernabé. También hoy, en el siglo XXI, aquí en Cancún, Quintana Roo, aquí en México, nosotros somos llamados para obedecer y para que llevemos fruto en esta misión. Una iglesia viva no se conforma solamente con soñar la misión. Bien importante esto, no solamente que soñemos con una misión, sino que también vive una iglesia viva, una iglesia que no solamente se enclaustra, que no solamente vive en su burbuja de religiosidad, sino que es una iglesia real, es una iglesia que vive en la obediencia de lo que la palabra de Dios nos marca. Por eso es que en esta tarde vamos a hablar el tema que está proyectado ahí en la pantalla: enviados al mundo. Bien. Le quiero contextualizar para aquellos que no han tenido el gusto o la oportunidad de leer el libro de los Hechos de los Apóstoles. En este libro se nos narra después de que Jesucristo asciende, hermano, en las nubes hacia los cielos, y da una comisión a la iglesia, a los que estaban presentes, que predicasen el evangelio, y en ese predicar, en ese dar testimonio de la palabra del Señor, surge la primera iglesia, surge la iglesia, que es la iglesia de Antioquía, que es la que acabamos de leer en este capítulo 13. Y fue un punto clave esta iglesia en todo lo que es la historia, ¿sí? La historia justamente del cristianismo. Hasta este momento, hasta este capítulo 13, la mayoría de la obra misionera, y cuando estoy hablando de la obra misionera, me estoy refiriendo a la predicación, al dar testimonio, al invitar a otras personas, se había concentrado solamente en Jerusalén. Si usted recuerda, cuando Jesucristo, antes de ascender, les dice a los 12 y les dice a los que estaban junto con ellos: no se vayan de Jerusalén, quédense en el aposento alto hasta que sean revestidos, sean llenos del poder del Espíritu Santo, y me seréis testigos
Si alguno se acuerda del texto, ¿cómo dice? En toda Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, hasta este punto se habían concentrado solamente en Jerusalén, en esta parte solamente estaban presentes y vemos que hay un nuevo comienzo, aparte de predicar en Jerusalén y en sus alrededores, hay un nuevo comienzo, una iglesia que no solamente recibe la bendición de Dios, que no solamente recibe la palabra de Dios, sino que también de esta iglesia se envía, de esta iglesia, hermanos, se comisiona a otras personas para hablar de la palabra. Y la obra del Espíritu Santo en la iglesia no es solamente llenarnos, conforme lo vimos el primer domingo. No solamente es vengo a la iglesia, no solamente es me congrego para que el Espíritu Santo me llene. Eso es bueno, pero no es todo. Hermano, no solamente es para que nos una, no solamente es para que nosotros gocemos de una comunión, es más que esto. El Espíritu Santo, hermano, es el que nos va a fortalecer en la prueba, pero lo más importante es que cuando nosotros damos cabida, damos oportunidad a que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, obre en nuestra congregación, el siguiente paso es que somos enviados a cumplir justamente con aquello que Dios planeó para el mundo, ¿sí? Casi siempre cuando terminamos nuestra reunión recitamos San Juan 3:16. Me acompaña a repetirlo, no estamos terminando, pero me acompaña por favor, ¿cómo dice ese versículo de San Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la intención de Dios, ¿sí? Él amó a todo el mundo, a todos los que han existido, los que existimos y los que existirán, para que toda la persona, indistintamente de su linaje, ¿sí? Indistintamente de su clase social, indistintamente de su capacidad económica o de su nivel de intelectualidad, pueda conocer el evangelio y ser salvo. Entonces, el propósito del sermón de este domingo es justamente recordar que una iglesia viva no se conforma solamente con estar llena del Espíritu Santo. Hace rato entonábamos los cantos y decíamos, llena este lugar con tu presencia. Perdón por mi canto, no soy tan buen cantante, pero entonaba aquí el grupo, llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Y continuaban. No nada más es el propósito del Espíritu Santo el llenar nuestro corazón. Sí lo hace, sí apacigua nuestros temores. Quita, hermano, porque el verdadero amor echa fuera el temor. Pero aparte de eso, el Espíritu Santo nos mueve a una pasión misionera que quiero explicarle en esta tarde. El Espíritu Santo nos ayuda a responder justamente al llamado de Dios para que nosotros podamos compartir el Evangelio. Y es aquí donde parto al primer punto de esta enseñanza. El primer punto es que una iglesia sensible al Espíritu Santo. Sí, vamos a hablar de una iglesia sensible a la voz del Espíritu Santo. Los primeros dos versículos que ya leímos nos dice que había varias gente ahí en Antioquía, lo está publicando nuestro hermano. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, había profetas, había maestros, y nos comienza a listar cada uno de ellos, que quizá para muchos de ustedes les sea desconocido ese nombre. ¿Sí? Avanzamos al versículo 2, por favor. Todos ellos, todos los que están ahí listados, los que leímos, dice que ministraban estas personas, los que estaban en esa iglesia, ministraban a Dios. No solamente se ministraban unos a otros, ministrar significa servir. ¿Sí? Aquí nosotros nos atendemos, nos servimos juntamente unos a los otros, pero estos, hermano, adicional a esto, dice, ministraban al Señor. Estaban sirviendo a Dios, glorificando a Dios. Y dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé, apartadme a Saulo para la obra que yo os he llamado. Entonces, una iglesia que prioriza la adoración y la búsqueda de Dios, y la búsqueda de Dios es lo que yo encuentro aquí, ¿sí? Ministrando a Dios. Es importante que nos atendamos. Y por ahí, por ejemplo, a todas las personas, no conté bien, creo que hay 4 personas que nos visitan hoy. No sé si ya los sugieres, se acercaron a ustedes y les pidieron sus datos, ¿sí? Pero, ¿por qué? Porque les queremos ministrar, les queremos atender, queremos hacerles sentir como en oikos. Oikos significa los que viven bajo un mismo techo. Oikos significa los que tienen un mismo propósito. Inclusive esta palabra griega, oikos, significa también el centro de adoración. Pero no nada más a ellos. Fíjense bien, aparte de eso,
en la congregación debemos priorizar, hermano, la adoración. Debemos de priorizar la búsqueda de Dios. Y la iglesia de Antioquía justamente nos dice que, conforme leímos en esos versículos, los que estaban ahí estaban en oración. Aparte de la oración, estaban en ayuno y en servicio al Señor. ¿Sí? La oración no es otra cosa más que la libre expresión del alma. Es decir, no voy a leer ni a repetir los pensamientos de otra persona, sino lo que mi corazón siente, lo que mi corazón desea, es lo que le voy a expresar a Dios. Eso es orar. Es una plática con Dios. Eso es lo que la iglesia hacía ahí en Antioquía. Oraba, ayunaba, hermano, y servía a Dios. El texto nos dice claramente, ministrando estos al Señor. Sí, ministrando estos al Señor, lo cual implica que antes de buscar estrategias, hermano, antes de buscar programas, antes de ver las agendas, estaban ocupados en darle a Dios el lugar que le corresponde. El de que Él es Señor y Señor de señores, el que Él es Rey de reyes, el primer lugar, a darle a Dios lo mejor. Y es lo que debemos buscar, hermanos, hermanas y amigos que nos visitan en esta tarde, ¿sí? Ciertamente contamos con programas, tenemos nuestras actividades, tenemos nuestra agenda ya de alguna manera marcada. Pero aparte de eso, debemos de ocupar y de procurar que siempre todo lo que hagamos sea para glorificar a Dios. Todo lo que hagamos sea para darle gloria y honra a Él. Hay un hermoso salmo escrito por el profeta David que dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Y es lo que esta iglesia hacía. Buscaba, hermano, darle a Dios lo primero, darle a Dios lo mejor. Y es lo que necesitamos hacer, sí, darle a Dios lo mejor. Y esto nos enseña que la verdadera dirección misionera, ¿sí? La verdadera dirección misionera no nace de un comité humano. ¿A qué me refiero? Con respecto a la dirección misionera, el enviar a otros a predicar no es tanto de un comité, hermano, de una estrategia humana, sino de corazones que se rinden a la adoración, corazones que viven en dependencia al Espíritu Santo, y es lo que nosotros vemos aquí, hermano. Dice San Juan, capítulo 15, versículo 5, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Es decir, tenemos que depender de Dios. Una dependencia absoluta de Dios para que realmente la iglesia pueda avanzar. Damos gloria a Dios porque no hemos cumplido ni un año de estar congregados en este lugar, y si usted se fija, Dios nos ha bendecido, hermano. Tenemos gente que su vida se ha restaurado, sus matrimonios se han, hermano, consolidado. Hemos visto grandes cambios, hermano, hemos visto la bendición de Dios en espiritualidad, pero también en número. El Señor sigue bendiciendo, pero para que esto suceda y esto continúe y se multiplique, nosotros como congregación local, como iglesia, necesitamos depender completa y absolutamente del Espíritu Santo, como leímos ahí, ministrando al Señor, ministrando a Dios todos los días. Los hermanos que vieron aquí tocando la batería, el bajo, la guitarra, cada uno de los instrumentos, las hermanas con los cantos, lo hacemos con todo nuestro corazón, no para agradar a la congregación, porque realmente, fíjese, es una realidad, no están ellos para que usted les admire. Estamos aquí para glorificar y exaltar el nombre de nuestro Señor. Es lo más importante. Y dice la Biblia que separados de Él, nada podemos hacer. Necesitamos depender de Dios. Y es en la intimidad con Cristo donde la iglesia recibe. Cada uno de nosotros recibe ese don, ese talento, y nos da la oportunidad para que nosotros nos integremos a esa misión. Pero bien, aparte de lo que leímos en esos versículos, se nos muestra que ellos ministraban al Señor, y leímos que en el versículo 2, si lo puede proyectar nuevamente, por favor, dice, dijo el Espíritu Santo. Fíjese bien, dijo el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué encuentro en esta parte escritural? Que una iglesia, hermano, que escucha la voz del Espíritu Santo es una iglesia viva, es una iglesia que participa en la misión. Necesitamos escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿A qué me refiero con esto? En medio de la adoración, en medio de la alabanza, el Espíritu Santo habló con claridad y dijo a los congregantes, apártenme a Bernabé, apártenme a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Y qué es escuchar? ¿Cómo puedo saber qué es el Espíritu
Espíritu Santo y no son mis ideas. No es que el predicador o el exponente esté tratando de alguna forma de influir en mi pensamiento, en mi mente. Lejos esté de mí el poder o el intentar hacer estas cuestiones. No, nuestro Dios es un Dios real y el Espíritu Santo es bien real, y cuando nosotros adoramos a Dios y servimos a Dios, el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos conduce, el Espíritu Santo nos muestra qué necesitamos hacer. Entonces, notemos que no fue una decisión humana, no fue una decisión personal, sino que fue una dirección divina la que dijo que estas dos personas, Bernabé y Saulo, sean los que vayan a predicar la palabra del Señor. Sí, es bien importante. Es la voz del Espíritu Santo. Una iglesia viva, una iglesia misionera, es aquella que no camina por costumbre. Nos reunimos todos los domingos en este lugar. Los martes vamos de manera itinerante de casa en casa alabando a Dios y predicando la palabra. Los jueves nos juntamos para estudiar la palabra de Dios. Pero esto no solamente es por costumbre, es por devoción. Pero la iglesia viva, la iglesia misionera que comparte la palabra del Señor, no caminamos por costumbre, no caminamos por tradición, o no es una mera emoción lo que estamos manifestando cuando hacemos esto, sino que lo que hacemos es discernimos que el Espíritu Santo nos está guiando en lo que debemos hacer. Sí, que sea el Espíritu Santo el que nos mueva. Entonces, ¿qué vemos, hermano? Jesús prometió en San Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, dijo Jesús, Él os guiará. Él les mostrará qué hay que hacer. Entonces, de aquí la importancia que una iglesia viva, para, hermano, participar de la iglesia misionera, la iglesia que envía, necesitamos depender del Espíritu Santo y aprender a escuchar del Espíritu Santo. ¿Sí? Es bien importante. Creo que a muchas mamás les ha pasado, e incluso a los papás, cuando vamos a algún centro comercial y de repente, yo recuerdo cuando mis hijos estaban pequeños, los niños se van a otro pasillo y aunque yo no los vea, así ellos dicen, ¡Ana! ¡Papá! Sabemos que es la voz de nuestro hijo, nuestra hija, aunque no le veamos, ¿sí? Porque sabemos, reconocemos su voz. Puede haber otras voces escuchando en el pasillo de las ventas y demás, una música quizá ambiental, pero cuando nuestro hijo habla, ¿sí? Lo escuchamos. O al revés, el hijo sabe y le dice, fulanito, hablando al hijo, a la hija, ven. Y el niño corre porque sabe y distingue la voz de su padre. Nosotros de igual forma necesitamos saber distinguir la voz del Espíritu Santo. Pero yo le pregunto a usted, hermano, hermana, amigo, amiga, ¿cómo puedo distinguir la voz del Espíritu Santo de mis ideas? ¿Sí? De una manipulación que quizás se pudiese dar. ¿Cómo distinguirla? Hermano, cuando yo leo la palabra de Dios, estoy escuchando a Dios. Cuando yo, hermano, estoy en una constante devoción con Dios, es cuando identifico esa voz de Dios y sé lo que Dios pide para mí. Conozco lo que Dios está marcando para mí porque tengo esa comunión con Él. Ve a los ancianitos, ¿sí? Cuando están en alguna reunión, la esposa simplemente con echarle una miradita al esposo, aunque la esposa no hable, ya sabe el viejito y dice, vámonos. No, aunque la esposa no hable, él sabe lo que la esposa quiere. Es más, no tan ancianitos. A mi esposa me está viendo ahorita. Y yo sé que muchos están pensando y recordando estos momentos que no nos dicen nada y les entendemos. Porque hemos estado ese tiempo con ellas, que sabemos su gesto, sabemos que su mirada algo nos dice por el tiempo que estamos con ellos, con la convivencia. ¿No es así? Que con el simple hecho de esa miradita significa, híjole. Bueno, necesitamos, hermano, ministrar a Dios, ministrar al Espíritu Santo, estar en comunión con Él y podremos distinguir la voz del Espíritu Santo, hermano. Repito, San Juan 16:13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará, le reconoceremos, sabremos cuando nos está hablando y nos guiará. El Espíritu sigue hablando actualmente, hermano, en este siglo XXI. Habló a la iglesia primitiva en el versículo 2 del 15, leímos que dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé, apártenme a Saulo. Y en este siglo XXI, el Espíritu Santo sigue hablando y dándonos instrucciones, pero solo lo escuchan quienes callan sus propias voces, quienes callamos nuestras propias voces, para poder escuchar a Dios. Necesitamos ser sensibles al Espíritu Santo. Pero aparte de esto, hermano, hermana, una iglesia que es sensible a la voz del Espíritu Santo es una iglesia que está dispuesta a obedecer. ¿Sí? ¿Qué pasa? Escuchar al Espíritu Santo no sirve de nada si no hay una obediencia inmediata. ¿De qué me sirve escuchar si no obedezco?
¿Sí? ¿De qué me sirve entender si no obedezco? Hermano, la iglesia de Antioquía no discutió, no puso excusas, no se aferró a defender a los líderes más valiosos. Pongamos por favor el versículo primero. Fíjese bien, para los que no han tenido este gusto, dice que había en ese lugar profetas, había maestros. ¿Quién estaba? Bernabé. Si usted ojea y lee el libro de los Hechos, se va a dar cuenta que este hombre, José, este Bernabé, hijo de consolación, una persona que apoyaba mucho a la congregación, que daba mucho, que inclusive fue el que fue a buscar a Pablo cuando nadie lo quería. Fue él, Bernabé. Aparte de Bernabé, estaba Simón, hermano, estaba Lucio de Cirene, estaba Naén, fíjense, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Eran personas capacitadas, excelentes y demás, hermano, y de entre ellos el Espíritu Santo escogió. Entre todos los que están aquí, en cada uno de estos lados, algunos tengo el gusto de conocerles. Sé, hermanos, sus capacidades, sus talentos. Y si en algún momento ustedes tengan que partir para servir a Dios en otros lados, yo no podré resistirme, porque si el Espíritu Santo te dice que vas a servir mejor para ganar almas. Yo por ahí en algún momento le dije a una chica de aquí de la congregación, Dios me mostró, tuve esa visión donde te veía que te ibas al campo misionero. Y es una persona que sirve en la congregación y es una excelente persona. Y nada más se lo dije, tuve esta inquietud, así estaba yo bañándome cuando de repente así en mi mente tuve esto que sucedió. Y yo no quisiera que se fuera, porque sirve muy bien. Personalmente me gustaría que se quedara. Pero vemos aquí y vemos, ahí estaban estas personas en Antioquía, profetas, maestros, Bernabé, todos ellos que servían con grande gozo y con grande disposición. Pero Dios, hermano, le dijo que de estas personas tenían que soltarlos, tenían que irse. Y una iglesia dispuesta a obedecer de Dios es, hermano, la que tiene esa disponibilidad inmediata, que manda a la gente, no importa, porque lo que está buscando, porque el propósito, fíjese bien, de todas las congregaciones no es llenar templos simplemente para que nos veamos muchos. No es eso. Nuestra intención, nuestra misión es que vayamos y prediquemos el evangelio a toda criatura. Esa es nuestra misión. Realmente, hermano, construimos templos porque son nuestros centros de adoración, pero la realidad es que Dios no nos mandó a construir santuarios, no nos mandó a construir templos, no nos mandó a construir centros de reunión, nos mandó a predicar. Y a veces nos concentramos porque es muy bonito el ambiente, es bien bonito, hermano, el entorno en que nos desarrollamos y en que convivimos, y por ahí alguien dice, ay, es que veo que ustedes tienen muchas actividades. Sí, es cierto, pero no es esto lo que nos debe de interesar. Lo que nos debe de interesar es que podamos compartir la palabra del Señor con otros. Es lo más importante. Hermano, debemos de dejar ir, aunque sea el miembro, digamos, tenemos el que canta, ¿sí? Y si Dios dice, se tiene que ir el que canta a otro lado para servir, ¿y quién va a cantar después? Los que cantan. Si él va a servir en otro lado, Dios que le bendiga. Sí. Después, ¿qué vamos a hacer? Dios que lo bendiga. Hermano, yo no sé si usted se acuerda en el libro de los principios del Génesis, Dios le dijo a Abraham, dame a tu hijo. ¿Y qué dijo Abraham? No, Señor, porque en él me vas a bendecir, en él serán benditas todas las naciones. ¿Y se negó a entregar a su hijo? No. Él, hermano, dijo que el Señor iba a proveer, hermano. La obediencia, fíjese aquí, lo que encontramos es que la obediencia demuestra nuestra confianza en Dios. Como congregación, si Dios nos mueve para el servicio, aclaro, si Dios nos mueve para el servicio, para que la más gente sea salva, tenemos que proceder, hermanos, hermanas. Es lo más hermoso. Muchas iglesias hoy tienen planes estratégicos, pero se olvidan de la dependencia del Espíritu Santo. Yo tengo en mente una inquietud para este mes de diciembre, ¿sí? Para ir a presentar en la plaza municipal, hermano, una obra navideña y que esto sea la oportunidad para predicar y que más gente conozca el Evangelio. Esa es mi estrategia de Gabriel González. Pero ¿qué quiere que el Espíritu Santo que nosotros hagamos? Tenemos que orar, tenemos que depender. Entonces, hermano, muchas iglesias tienen estos planes estratégicos, pero a veces se olvidan de la dependencia del Espíritu Santo. Pero nuestra primera misión, iglesia, jóvenes, hermanos, hermanas, entiéndame esto. Nuestra primera misión es ministrar a Dios, servir
a Dios. Es lo más importante, que escuchemos su voz y que podamos proceder de esta manera. Es muy importante que sea de esta forma. Entonces, como iglesia, necesitamos preguntarnos, hermanos, hermanas, ¿estamos más ocupados en nuestros planes que en ministrar realmente a Dios? ¿Cómo le puedes ministrar? ¿Cómo puedes tú ministrar a Dios? De este lado, ¿cómo pueden ustedes ministrar a Dios? ¿Me estoy ocupando tanto en mis actividades que se me olvido de ministrar a Dios? ¿Le damos espacio al Espíritu Santo para guiarnos o solamente seguimos nuestras agendas cotidianas? Es importante que lo consideremos, si estamos dispuestos a soltar los recursos a las personas para que realmente sirvan a Dios, los talentos, hermano, hermana, si la persona va a ir a servir al Señor, va a ir a compartir el Evangelio, hagámoslo porque necesitamos que esta palabra llene la tierra así como las aguas cubren el mar. Es la palabra, es la instrucción, que el Evangelio sea predicado a toda criatura y necesitamos hacerlo. Entonces, una iglesia viva, que es el tema de este mes, no se limita solamente a hacer actividades. Las hacemos, pero no nos limitamos solamente a eso. Debemos de vivir en la dependencia del Espíritu Santo. ¿Cómo hacerlo? Leímos, ellos oraban, ellos ayunaban. En la oración y en el ayuno es cuando vino pues la voz del Espíritu Santo a sus vidas. Entonces, la iglesia de Antioquía fue sensible a la voz del Espíritu Santo porque entendía que no estaba sola, sino que había un propósito. ¿Por qué existe Oikos? ¿Por qué estamos aquí congregados? Silencio incómodo. ¿Por qué estamos aquí, hermanos? Porque Dios nos ha redimido. Dios nos ha salvado porque estamos agradecidos, pero aparte porque necesitamos cumplir la misión de predicar el Evangelio a otras personas. Es lo más importante, lo que necesitamos hacer. Hermano, necesitamos estar unidos con un solo propósito, que es servir a Dios, que es ministrar a Dios. Y esta sensibilidad va a fortalecer nuestra unidad en Cristo. Cuando todas somos sensibles a la voz del Espíritu Santo, nuestra unidad se va a fortalecer, hermano, y es ahí donde surge el segundo punto de este mensaje. Cuando estamos unidos, cuando estamos en un solo pensamiento, en una sola mente, nos lleva al siguiente paso. El siguiente paso, hermano, es una iglesia que participa en la misión. ¿Sí? ¿Cómo es una iglesia que participa en la misión? Versículo 3. Entonces, habiendo ayunado, nuevamente, fíjese, hermano, otra vez el ayuno, otra vez la oración. Entonces, habiendo ayunado, habiendo orado, les impusieron las manos. Lea conmigo. Despidieron a Bernabé, despidieron a Saulo, ¿sí? ¿Qué encontramos aquí? Hermano, la participación activa de una iglesia, ¿cuál es? Que la iglesia de Antioquía no solamente escuchó la voz de Dios, sino que respondió de la manera correcta. ¿Cuál fue esa respuesta? Ellos ayunaron, oraron. ¿Qué pasa? Demostraron una dependencia de Dios, ¿sí? No es que alguien te diga aquí, Dios me dijo que tienes que hacer tal cosa y tú, hermano, simplemente sigas porque esta persona dijo, Dios me reveló. No, no es así. Tenemos que orar, tenemos que ayunar, comparar con la palabra del Señor, así como lo hacía la iglesia de Berea, que consultaba lo que el predicador, y en aquel entonces Pablo, el gran apóstol a los gentiles, usted debe de comparar. Y esta iglesia oraba y ayunaba, y está mostrando una dependencia de Dios. Necesitamos meternos en oración, hermano, hermana. Necesitamos ayunar, buscar esa comunión con Dios. Aparte de que oraron y ayunaron, leemos que les impusieron las manos, ¿sí? Esto expresa ese apoyo espiritual. Si de este lugar Dios levanta a alguien para que se vaya al campo misionero, vamos a orar por esta persona. Vamos a apoyarle, hermano, en lo que esté a nuestro alcance. Espiritualmente, hermano, podemos hacerlo. Hay varias formas de hacer misión. Una es orando. Otra es, hermano, yendo hacia esos lugares, que voluntariamente me vaya. Y otro es, hermano, dando, porque si a lo mejor por mis negocios o demás yo no me puedo ir, no soy yo el llamado, pero conozco a la persona que sí va a ir, que tiene esa capacidad y Dios la está enviando a ese lugar, tenemos que apoyarle. Y aquí ellos impusieron las manos, está mostrando que había ese apoyo espiritual, hermano, esa comunión espiritual. Y aparte de ello, de que oraron, de que ayunaron, de que les impusieron las manos, los enviaron. Los despidieron, aceptaron el costo, hermano, de desprenderse de líderes.
Suena duro para el que está al frente, el desprenderse de los líderes es difícil, pero ellos, hermano, aceptaron ese costo de desprenderse de la gente valiosa para la expansión del reino. No es juntar líderes y que me traigan más gente, tráigame más gente, tú, tráeme más gente. No, que estos líderes vayan y prediquen, hermano, y que la iglesia se haga más grande y la congregación, pero sobre todo que el reino de los cielos sea expandido, que el evangelio se dé a conocer, es lo más importante. Aquí encontramos que la tarea del evangelio no es, hermano, una actividad de uno solo o de pocos. No. ¿Qué encontramos? Es una responsabilidad compartida de la iglesia. Todos ustedes, cada uno de nosotros, ¿sí?, tenemos esta responsabilidad. El enviar a otros para que prediquen la palabra es una responsabilidad compartida. Cada uno de ustedes tiene un rol, hermano, hermana, en esta congregación. Cada uno de nosotros tenemos un rol. Unos van, sí, otros oran, otros damos, hermano, otros sostenemos, otros participamos, pero es importante que lo hagamos, que prediquemos la palabra del Señor. Hace 8 días le hablé de una familia misionera, sí, que se fue al pueblo islámico. Justamente, hermano, regresaron a México por cuestiones de salud de uno de sus hijos. Se van a regresar al campo misionero, ¿sí? Y están pidiendo, esta familia, que oremos por ellos, ¿sí? Porque van ellos allá, hermano, donde ser cristiano es muy difícil. Ellos es un matrimonio joven con 2 pequeñitos, hermano, y se van a regresar otra vez. Tienen ese llamado y se van a ir. Si está en nosotros el apoyar, el orar, siempre ore por esta familia. Ore por los misioneros. No le puedo decir su nombre, hermano, ¿sí? ¿Por qué? Porque en redes sociales no debemos hacerlo por seguridad de ellos mismos, pero oremos por los misioneros, y si está en nosotros como congregación, inclusive aportar para que ellos puedan ir a donde nosotros no vamos, allá donde ser cristiano es ser perseguido, donde predicar la palabra es que te metan a la cárcel, donde predicar la palabra es que quizás seas asesinado o asesinada, seas expulsado, tu casa quemada. Hermano, si yo no puedo ir o no quiero ir, pues aquellos que Dios ha llamado hay que apoyarlos con la ayuda de Dios. Y aquí encontramos esto, hermano, encontramos esto, que la iglesia oraba por ellos y les aportaba, hermano. Es muy semejante a lo de las Olimpiadas. Cuando lo hemos visto, existe por ahí la carrera de relevos, donde participan varios elementos y se trae una varita llamada estafeta, le llaman estafeta o testigo. Hermano, ¿de qué sirve tanto entrenamiento si en alguno de esos participantes, miembros del equipo, no entrega la estafeta, no entrega el testigo? Sí, si no se entrega, el siguiente no puede correr, no puede llegar a la meta. Si a nosotros, fíjese, la iglesia del primer siglo predicó. Allí en Antioquía enviaron a Bernabé, enviaron a Pablo, esa era la estafeta. Y siglo tras siglo se ha dado la estafeta para que nosotros sigamos. Yo ya estoy de salida, la edad ya no me permite hacer mucho. Pero hay muchos jóvenes aquí, señoritas jóvenes, ¿sí?, que pueden ustedes todavía compartir el evangelio. Muchos ya estamos, si viéramos la curva de Gauss, ¿sí?, ya subimos, llegamos a la cresta y ya estamos de bajadita en la curva de la vida, en la curva de Gauss, ¿no? Pero hermano, hermana, necesitamos entregarle esta estafeta. ¿Qué van a hacer los del siguiente siglo, la siguiente generación? ¿Quién les va a predicar a ellos? ¿Cómo conocerán si no hay quien les predique? ¿Cómo creerán, hermano, hermana, si no hay quien les predique? Necesitamos con la ayuda de Dios, así como esos atletas que se van pasando la estafeta o testigo unos a otros, necesitamos tener esa responsabilidad. Entonces, como iglesia local debemos preguntarnos si estamos participando activamente en la misión. ¿Estamos predicando? Los que están invitados aquí es porque alguien les predicó. Los que nos visitan, gracias por visitarnos. Confiamos en que Dios hará la obra en sus vidas. Sí, pero aparte de ello, hermano, hermana, ¿estamos predicando? ¿Seguimos activos en la misión? ¿Oramos intencionalmente por el evangelio? A veces, ¿se ha fijado que cuando vamos a comer los alimentos, qué hacemos cuando vamos a comer nuestros alimentos? Desayuno, comida. Si nos vamos a los tacos, a las gorditas de Bonfil o a donde quiera que nos vayamos, decimos, gracias, Señor, por estos alimentos que nos vamos a comer. Y yo en mi mente, mi padre me lo enseñó y en casa así era, Señor, ponlo en la mesa del necesitado, de tus siervos quienes predican la palabra. Y oramos por ello, porque no sabemos cómo van. Oramos intencionalmente por la gente que está en la misión, por la gente que predica la palabra. Fíjese, me invitaron a dar una conferencia para el siguiente domingo respecto al origen y trascendencia de la Biblia. Voy a ir a otra congregación después de Oikos. Y estudiando, revisando el material, vi
que existe una Biblia impermeable, una Biblia sumergible, donde usted puede agarrar, si tú agarras tu Biblia y ahorita la metes en un balde de agua, ¿qué va a pasar con tu Biblia? Se va a deshacer. Bueno, hermano, hay gente, cristianos, creyentes, que han creado una Biblia que no importa que se moje, la puedes tener sumergida varios tiempos, varios minutos, inclusive horas, y la sacas y la exprimes y la Biblia sigue igual. Y eso lo hacen para los predicadores del Amazonas y de aquellos lugares. Mientras nosotros nos estamos preocupando, ¿qué me voy a poner? ¿Qué voy a comprar para la Navidad? Y otras cuestiones. Hay gente que se está preocupando para que la Biblia se preserve, para que la Biblia se mantenga y se pueda llevar a los lugares inhóspitos. ¿Sí? Mucha gente, hermano, busca el aparecer en redes sociales y cuando hay muchos misioneros que están allá en los campos, que ni sus nombres conocemos, que quizás se han muerto por malaria o por otras cuestiones porque están predicando el evangelio en aquellas regiones. Hermano, hermana, nosotros como iglesia local estamos intencionalmente orando por ellos. Yo le invito a que en sus oraciones, en sus devocionales, incluya a estas personas, a estos valientes que están yendo a predicar el evangelio a los lugares inhóspitos. Es bien importante, hermano, que oremos de esta manera. Y si estamos dispuestos a invertir nuestros recursos, cuando digo recursos, no necesariamente es dinero, sino tu talento. Así como te digo, aquel que descubrió hacer el papel impermeable, que no importa que se moje, sino que se mantenga. Tu talento, esa gracia, esa capacidad, hermano, hermana, joven, señorita, ¿estás dispuesto a invertir tus recursos, a invertir tu tiempo en la obra de la expansión del evangelio? Esta es una iglesia viva. Acuérdense, este mes es iglesia viva, el tema es iglesia viva, no una iglesia popular. Esto no es un spa espiritual, hermanos. Si no estamos buscando un spa espiritual donde, ay, me siento bien, qué bueno, salgo del templo y me siento aliviado. No es un spa espiritual, no es un club cristiano, no, somos la iglesia del Señor y tenemos que predicar la palabra de Dios a cualquier costo. Si esto es como congregación y a nivel personal, y no estoy regañando a nadie, hermano, perdón, los veo muy serios hoy, no es regaño, es palabra del Señor. Yo lo veo en el libro aquí de los Hechos, capítulo 15. A nivel personal, ¿estoy dando mis talentos para que la palabra de Dios sea expandida? Sea publicada, hermano. ¿Estoy en disposición para que a través de mi vida otros conozcan a Cristo? Te invito a pensar de nivel personal. Tu vida hace que otros también conozcan a Cristo, porque la misión no solamente es ir a otros lugares, a otros países, a la Sierra Tarahumara, hermano, a la selva potosina, bueno, no, mentira, no hay selva potosina, perdón, a la selva chiapaneca. No nada más es eso, no nada más es ir a Asia, no nada más es eso. Hermano, en mi colonia, con mi gente, estoy predicando la paz. Eso también es hacer misión, Entonces, lo estamos haciendo, entonces, hermano, tal vez Dios no te llame a salir de tu ciudad. A lo mejor vas a permanecer en Cancún hasta que la vida se te acabe. Quizá vayamos a estar en estos lados. Pero hermano, sí puedo enviar, sí puedo orar, sí podemos sostener a las personas que sí están saliendo, yendo, o localmente puedo participar en esto. Entonces, una iglesia viva no es una iglesia que se encierra. Sí, no es una iglesia que se queda en su globo de espiritualidad, sino es una comunidad que respira la misión, que se inquieta por la misión, y es lo que necesitamos hacer. Necesitamos predicar la palabra del Señor. Que cada área de nuestra vida, hermano, hermana, sea para engrandecer el nombre del Señor, como leímos en el primer versículo, segundo versículo, para ministrar al Señor todos los días. Es lo más importante. Muy bien. Vemos entonces que Antioquía, la iglesia de Antioquía no se limitó solamente a escuchar la voz del Espíritu Santo, sino que también participó activamente en la misión. ¿Cómo? Entregando a sus mejores elementos para que fueran a predicar el reino de Dios. Pero la historia no se termina ahí. Sí, la historia de la iglesia de Antioquía no se termina ahí. Una iglesia viva no solamente participa, sino que también permanece. Sí, permanece respaldando la obra con fidelidad, permanece de manera continua en la oración, permanece de manera constante en el envío, y eso me lleva al tercer punto de esta tarde. El tercer punto es que una iglesia obediente y efectiva en la misión. ¿Cómo es? Dicen los versículos 4 y 5, fíjese bien. Ellos, está hablando de la iglesia de Antioquía, entonces enviados por el Espíritu Santo, Bernabé y Pablo,
descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. 5. Y llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, a Juan Marcos. Muy bien, entonces, la iglesia viva es una iglesia, hermano, obediente al llamado del Espíritu Santo. La iglesia de Antioquía no solamente escuchó la voz del Espíritu Santo, no solamente envió misioneros, sino que, hermano, estos que fueron enviados obedecieron de inmediato al llamado. No se dijeron, ay, sí, permíteme ahorita que termine esto, que haga aquello. No, apártame a Bernabé y a Saulo. Ellos van a ser testigos. Ellos van a ser los enviados. Y ellos aceptaron con gozo esa responsabilidad. Hermano, hermana, si hoy escuchas la voz de Dios, si Dios te está llamando a servir, accede a ello. Es mejor. Hubo un hombre que se le dijo, ve a la ciudad de Nínive, tienes que predicar allá. Va a haber destrucción, Dios va a acabar con la ciudad de Nínive. Y este hombre dijo, no quiero ir. Y tenía que ir a esa ciudad, si tú pones atención en el mapa, tenía que ir para este lado de Nínive, pero él tomó una embarcación y se fue en sentido completamente opuesto, 180 grados de diferencia. Acá estaba Nínive y él agarró un barco, pero para allá. Dijo, no voy, no quiero ir. La historia, la mayoría lo conocemos. En una gran tormenta, Dios revela quién es el desobediente y este hombre es lanzado al mar y un gran pez lo lleva, hermano, de tal manera que el mismo pez va y lo regurgita, hermano, allá en las tierras de Nínive. Dios no va a hacer eso contigo. Si tú no quieres ir, no te va a forzar. Porque, bien, fíjate, contigo, sin ti y a pesar de ti, la obra de Dios va a avanzar. Conmigo, sin mí y a pesar de mí, la iglesia de Dios va a avanzar. Pero lo más glorioso y hermoso es que yo pueda participar. Si Dios me considera que yo pueda participar en esta predicación, hermano, es bien importante. Entonces, notemos aquí el detalle, que los enviados por el Espíritu Santo no se fueron a una aventura, sea una aventura humana. ¡Ay, qué padre! Vamos, supónganse que o lo que sucede aquí en Cancún, hermanos, hemos vivido algunos huracanes y vienen los rescatistas, ¿sí? Cuando vienen los huracanes y hay gente, están los rescatadores, hermano, o cuando hay algún temblor, algún sismo en alguna ciudad, envían a los rescatadores y esos rescatadores van a esa ciudad, pero no van de turistas. Sí, los que han venido cuando hay huracanes que vienen de México, otras partes, van a encontrar a un Cancún, hermano, sin zona hotelera funcionando, con las palmeras caídas, las calles inundadas. Y eso no es el Cancún turístico, pero vienen aquí no para conocer Cancún turístico, vienen acá, hermano, para apoyar. Y aquí vemos a estos hombres de Dios que se fueron a Salamina, pero no se fueron simplemente para turistear. Sí, hermanos, vamos todos al África. Ay, sí, vamos a ver los elefantes, a la jirafa en su hábitat y demás. No vamos a turistear. No es ir a turistear. Aquí estos hombres vemos que obedecieron de inmediato al llamado. Lo publicas, por favor, hermano, el versículo 5. ¿Sí? Dice que llegando a esa ciudad, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas a los judíos. Tan pronto llegaron, comenzaron en esa ciudad a predicar la palabra, hermano. Es bien importante. Entonces, la obediencia no solamente es escuchar, sino ponerse en la marcha. Bernabé y Saulo comenzaron a predicar la palabra. Partieron y luego, hermano, comenzaron a predicar la palabra del Señor. Entonces, una iglesia viva no se queda en el amén. Vamos a ver, hermano, hermana, ¿le gustaría servir en la misión? Ya lo dijeron. No se queda, la iglesia viva no se queda solamente en eso, en el amén. Dijimos amén, el amén es así sea. Y es bien bonito responder en las predicaciones, suena muy bonito. Sí, amén, qué bueno. Pero la iglesia viva no se queda solamente en el amén, hermano, de un servicio. ¿Qué es lo que hace la iglesia viva? La iglesia viva traduce esa palabra en acción, ¿sí? En movimiento, en intención, hermano. La obediencia se refleja en esos pasos concretos de compartir la palabra con fe, con fervor, con ánimo. Me dio gusto las personas que nos visitan hoy. Y ojalá, hermano, todos los presentes tuvieran que estar de pie y que todo estuviera lleno de puros visitantes. Porque usted les predicó la palabra del Señor.
¿sí? Pero no nada más aquí. Y si Dios nos llama a otros lugares, a un pueblito aquí en el estado de Quintana Roo, o a otra ciudad de nuestra República Mexicana, o a otro país fuera, de hermano, de nuestras fronteras, que sea la voluntad de Dios. Que sea la voluntad de Dios. Asambleas de Dios cuenta con una iglesia para las etnias mexicanas. Hermano, hay un instituto especializado para la obra misionera en donde aquellos que quieren servir van, hermano, y en esa congregación, en ese instituto, en esa institución que está justamente en la sierra, hermano, allá en el norte, allá está el instituto y se pide que el misionero vaya allá para que más o menos se vaya relacionando, porque es para las obras misioneras nacionales, ¿sí? Pero así como hay para la obra misionera nacional, también la hay para la internacional, a donde Dios nos llama. Pero le comento, la obediencia se refleja en esos pasos completos de compartir, esos pasos concretos de compartir la palabra de verdad, de sembrar la palabra con misión. Pero aparte de ello, no es nada más lo inmediato, sino lo efectivo. ¿Sí? Lo inmediato y lo efectivo. ¿Sí? Por ahí hay, y disculpe, yo no soy de contar chistes en este lugar, pero queda, pero como anillo al dedo, que la maestra le pregunta al niño, 2 por 2, y él dice 5. Rápidamente contestó, dice, estás mal, no es 5, es 4. Y el niño le dice, ¿qué quiere, maestra? ¿Rapidez o exactitud? Hermano, aquí en la obra de Dios, y disculpe por el chiste, no soy de contar chistes, pero, hermano, hermana, la realidad es de que aquí en la iglesia, en la obra misionera, se requiere esa inmediatez, que nosotros, porque ¿cuánta gente se está muriendo ahorita sin conocer la palabra del Señor? Hermano, si nosotros vemos estadísticas, miles de gentes están muriendo en todas partes y no están conociendo la palabra del Señor. No están sabiendo y se están muriendo sin conocimiento de la palabra de Dios y nosotros estamos aquí. A veces nos encerrados en nuestra burbuja eclesiástica, en nuestro entorno bonito y espiritual. Hermano, necesitamos ir. Aquí vimos que ellos tan pronto llegaron, dice, hermano, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían hasta su ayudante allá, Juan Marcos. Entonces, no depende, hermano, de la elocuencia que tú o yo tengamos, sino de esa fidelidad. Si tú eres fiel, hermana, hermano, si tú eres fiel a Dios, tú predicas la palabra. A lo mejor no sabes cómo hacerlo, cómo decirlo, pero si tú dependes de Dios en oración y en ayuno, el Señor, el Espíritu Santo, te dará las palabras para hablarle a tu compañero de trabajo, ahí en tu centro de estudios. Hermano, en tu entorno podrás hablar la palabra del Señor. ¿Cómo fue? Tú dependiste del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te dio las palabras para que esta persona pudiera conocer la palabra del Señor. Entonces, aquí estamos viendo que incluso se menciona a Juan Marcos como ayudante. Es que había organización, hermano, había colaboración, había trabajo en equipo y eso es lo más importante. Entonces, lo debemos de mencionar de esta forma. Hermano, hermana, hemos visto cómo una iglesia viva escucha al Espíritu Santo, cómo una iglesia viva participa en la misión y cómo una iglesia viva obedece de manera efectiva en esta parte escritural. Pero la secuencia es bien clara. Fíjese, ¿cuál es la secuencia? Es sensibilidad. Oigo al Espíritu Santo. ¿Qué más? Participación, envío y después obediencia. Predico la palabra. Esta es la secuencia que encontramos. Entonces, así es como la iglesia primitiva no se quedó simplemente en intenciones, sino que transformó el mundo. Lo que sucedió, hermano, allá en Jerusalén y en Antioquía, hoy, en agosto del 2025, ha impactado aquí a México. Por eso es que estamos aquí congregados. Ha impactado Colombia, Venezuela, la China, hermano, en todas partes. Lo que la iglesia del siglo I hizo, impacto. Sí, hermano, ese impacto que tuvo trascendió fronteras. Y no nada más fronteras, trascendió el tiempo. Hoy, hermano, bendito Dios, conocemos el Evangelio por todos aquellos que oyeron la voz del Espíritu Santo, por todos aquellos que obedecieron y por todos aquellos que fueron fieles a la palabra del Señor. Y es lo que nosotros necesitamos hacer. Entonces, hermano, hermana, esto nos va a llevar a una conclusión. La pregunta no es si ellos fueron una iglesia viva, que sí lo fueron, pero la pregunta no es esa, no es si ellos fueron una iglesia viva. La pregunta es si nosotros, oicos, y todas las congregaciones, si tú y yo somos una iglesia viva o solamente somos una congregación nominal. Yo no quiero que nos quedemos en una congregación nominal.
sino que seamos una iglesia viva. Entonces, hermano, la iglesia de los Hechos nos muestra que no fue un grupo pasivo, sino que fue una comunidad sensible a la voz del Espíritu Santo, dispuesta a participar, hermano, y obediente a la misión que Cristo encomendó. Entonces, sigue siendo la intención de Dios en este tiempo, la misma intención para nosotros hoy, que seamos una iglesia cercana a la iglesia del siglo I. Con esa misma intención, hermano, un pueblo que escucha, un pueblo que participa, un pueblo, hermano, que predica la palabra del Señor. Es lo que el Señor nos muestra. Pero esta misión comienza con un paso fundamental. La misión comienza con creer personalmente en Cristo Jesús. ¿Sí? Te lo repito, esto va a comenzar en que tú creas personalmente en Cristo Jesús. La razón por lo que la iglesia predicaba, hermano, no era para ganar prestigio. No, era porque entendían que solamente en Cristo hay perdón de pecados, que solamente en el nombre de Cristo hay salvación. Esa iglesia lo entendió y esa iglesia lo predicó. Y para los que están aquí por primera vez, quiero decirles que este mensaje también es para ustedes. Sí, no nada más es para la iglesia que se congrega tradicionalmente los domingos. Para ustedes que nos visitan, también la palabra de Dios es para ustedes. Porque la palabra nos enseña, por cuanto todos pecaron, todos, en todo el tiempo, todos pecaron, nos dice la Biblia, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero la Biblia misma también nos enseña que Cristo vino justamente al mundo para salvar a los pecadores. Es la realidad, para salvar a los pecadores. Y esa salvación no se compra. Sí, no hay moneda, divisa, no hay algo valioso hablando físicamente con la que yo pueda comprar la salvación. Esta salvación no se gana por méritos propios, simplemente se recibe. ¿Así de simple? Sí, así de simple. Simplemente se recibe por fe en Cristo Jesús. Tal vez hoy tú entiendes que necesitas quizá un nuevo comienzo y ese comienzo se llama arrepentimiento y fe en Jesucristo. Si tú crees en Jesucristo, que Él es Dios, que Él es Señor, y te arrepientes de tus pecados, de tus maldades, y las confiesas en Jesucristo, esto te da el acceso a una iglesia viva. Si entregas hoy tu vida a Él, tus pecados serán perdonados y recibirás la salvación por fe. Es lo único que se tiene que hacer. No hay que ir a ningún otro lugar, simplemente es abrirle el corazón a Cristo y entregárselo, decirle, toma mi corazón. Entonces, hermanos, no nada más para los nuevos, también, hermano, no nada más para los que nos visitan, también para nosotros, ¿sí? Nosotros conocemos el llamado. Y el llamado es claro, muchas veces nos lo han predicado, nos lo han enseñado. El llamado es claro, seamos una iglesia viva, oikos, seamos una iglesia viva que no solamente escucha la voz de Dios, gracias por su atención, pero no solamente es escuchar, no solamente es escuchar, sino que obedece. La palabra del Señor nos dice, seamos no solamente oidores, sino que seamos seamos hacedores de la palabra del Señor. Una iglesia viva es la que participa, una iglesia viva es la que lleva el mensaje. Te invito a que tú formes parte de esto. Sí, el llamado es, ven a Cristo hoy. Todos, los nuevos y los que ya tenemos tiempo, vengamos a Cristo hoy, que seamos parte de la iglesia misionera, de la iglesia viva que lleva, hermano, cambiando al mundo a través de la fe, cambiando al mundo para la vida eterna, cambiando al mundo, hermano, para el arrepentimiento sincero. Entonces, estamos como iglesia viviendo para nosotros mismos, solamente como congregación de hermanos, no es mi intención, no es mi propósito, no es el proyecto. Aquí, hermano, no es que vivamos para nosotros mismos, hermano, sino que vivamos para servir a Dios. ¿Estamos dispuestos a orar, hermanos, hermanas? ¿Estamos dispuestos a ayunar, a ministrar al Señor? Hermano, hermana, y algo importante, si el Espíritu Santo te llama a salir a predicar a otro lugar, ¿estás dispuesta a ir a predicar a ese lugar? ¿A perder las comodidades que tienes quizá por ir a vivir a esos pueblitos, a esos lugares donde el Señor está también buscando gente? Considéralo. ¿Estamos listos para ser enviados?
¿sí? A donde Dios nos decida, o estamos listos quizá para enviar, como congregación estamos listos para enviar. Si alguien de aquí se va, tenemos que apoyarlo, estamos dispuestos a enviar, aunque sea de los mejores elementos, si Dios lo llama, con la ayuda de Dios que vaya, hermano. Estamos dispuestos a respaldar la obra misionera que tanta necesidad hay. Sí, hay mucha gente que se está suicidando, hermano, muchos matrimonios que se están fragmentando, gente que está trastornándose por muchas cuestiones, pero necesitamos hablar la palabra de Dios. Entonces, una iglesia viva no se puede quedar entre cuatro paredes. No, una iglesia viva se levanta y va. Una iglesia viva, hermano, se enfrenta al mundo predicando las verdades con el poder del Espíritu Santo. Entonces, yo te invito a que consideres esto. Vamos a ponernos sobre nuestros pies en esta hora.